Gracias, señor presidente. Señorías, bueno, en primer lugar, quiero hacer una aclaración. La moción que se presenta aquí es al Consejo de Gobierno para que gobierne. No es una propuesta de modificación legislativa la que aquí se plantea. Una cosa son las leyes y otra cosa es lo que sucede en el ámbito educativo y en cualquier ámbito. Luego, por tanto, luego viene la aplicación de las leyes, el cumplimiento de las leyes, etcétera, etcétera. Por tanto, es la moción que presentamos aquí, vuelvo a repetir otra vez, de orientación al Gobierno y de control al Gobierno. De control al Gobierno, porque puede haber desarrollos legislativos, aunque en este caso, como voy a explicar ahora, creemos que una parte importante no se cumple. Por tanto, lo que se pide es un plan específico de Gobierno, no intelectual, ni de acercamiento académico al tema, ni de reforma legislativa, sino de que se hagan cosas. Hacer cosas tiene una ventaja, y es que se puede evaluar lo que se ha hecho. Y se puede enseñar lo que se ha hecho. Por tanto, hacer cosas evaluables. ¿Cuáles son los puntos específicos de este plan que para nosotros tienen importancia? En primer lugar, la potenciación y desarrollo en todas las áreas sanitarias, porque en este campo sucede exactamente lo mismo que sucede en otros muchos. Hay una variabilidad importante entre unas zonas y otras de Asturias. Efectivamente, con medidas concretas e indicadores evaluables, por eso estamos diciendo que queremos un plan específico de las actuaciones de los profesionales de atención primaria y pediatría como agentes de salud comunitaria en el abordaje de este problema. Y les voy a decir por qué ponemos esto. Muy sencillo. El otro día el consejero habló de una guía pediátrica. Y está muy bien, seguramente está funcionando estupendamente. El problema es que esta guía está hasta los 13 años, porque de los 14 a los 18 años, que es donde está verdaderamente el grupo de riesgo, porque evidentemente con niños de 7 años, de 8 años, o de 9 años, o de 10 años, lo que tendrás que hacer será una prevención, pero básicamente vas a hacer talleres, etcétera, etcétera. Pero una prevención indicada, donde está, si se me permite la expresión, el meollo del problema, pues es entre los 14 y los 18 años. Decíamos el otro día los datos de que con 13,8 años es cuando se comienza el consumo y que con 15 años la inmensa mayoría de los adolescentes asocian el ocio con el consumo de alcohol. Luego, por tanto, no desviemos el tiro. Especial preocupación para nosotros tiene con los alumnos de 14 años porque pasan a depender en el caso concreto del ámbito sanitario, del médico de familia. Y todos los que hemos estado vinculados a la educación y estamos vinculados a la educación sabemos la problemática existente a partir de tercero y cuarto de la ESO, porque cada cosa tiene su tiempo. Por tanto, el conformismo que el otro día mostró el consejero a nosotros no nos deja satisfechos y los datos que ofreció tampoco nos dejan satisfechos. Y supongo que a la mayoría de los padres que tienen hijos en esas edades tampoco, porque con 15 y 16 años, el consumir alcohol como forma de ocio es una costumbre masiva. Lo voy a explicar después, básicamente porque tampoco hay ocio alternativo. En diferentes grados, pero básicamente el ocio a esas edades, en muchos casos, está asociado a consumir alcohol. También habló de que se habían dado 750.000 euros, básicamente en un sistema de subvenciones. Lo que nos gustaría, lo que pediríamos nosotros es que hubiera una evaluación de resultados de ese dinero, que por cierto es la misma fórmula que lleva 6, 7, 8, 9 años empleando, sin haber evaluado nunca si eso realmente está teniendo resultados positivos. Porque miren, muchos programas generalistas, su eficacia es muy limitada, precisamente porque van a todos, a los alumnos que los necesitan y a los que no los necesitan. Hay alumnos que no necesitan programas de prevención, porque ya los tienen en sus casas. Uno de los problemas que tenemos en este tipo de problemática es que no afina el tiro, es decir, no reconoce grupos de riesgo. Y hay que trabajar con los grupos de riesgo, especialmente cuando tienes medios escasos y reducidos. Y además les voy a decir otra cosa, es que además estos grupos de riesgo son bastante resistentes a cualquier tipo de intervención. Sí, porque hay alumnos, hay jóvenes de 15 y 16 años que precisamente el problema que tienen es que hay muy poca estructura de donde agarrar, desde un punto de vista familiar, para tener una intervención continuada.
El punto número 2. La implementación, fortaleciendo la coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales, que mantengo, y si no, que se nos den los datos al contrario, que en secundaria es inexistente, en la inmensa mayoría de los institutos asturianos. De hecho, la activación de los consejos de salud de una ley del año 86 están implementándose ahora. Y si no, que se nos enseñe la documentación. Por cierto, ya emplazamos aquí al consejero de Sanidad y al de Educación que se nos mostrara. Y no, a mi grupo parlamentario al menos, no sé, a los demás no ha llegado nada. No, en este campo de la coordinación entre servicios sociales, sanidad y educación no existe. Y hablamos aquí no de prevención selectiva por rango, sino de prevención indicada, es decir, un tratamiento personalizado e individualizado de aquellos alumnos, de aquellos jóvenes con problemas, es decir, que ya se ha iniciado la problemática. Es decir, que ya sabemos que tienen un problema y que esto se extienda a todas las áreas sanitarias, que aparezca un indicador de tal manera que cuando uno se encuentra con un joven menor de edad, que por cierto son sujetos de protección por parte de las administraciones públicas, haya un protocolo cerrado de intervención. Y a continuación decimos que ese protocolo incluya también a las familias y que no se atienda solamente a las necesidades inmediatas. Vamos a suponer, por ejemplo, la llegada a urgencias con un coma etílico, sino que además esa intervención tenga un seguimiento para la adecuada evolución de la problemática. Porque muchas veces las intervenciones son puntuales, pero no son de manera continuada. Y evidentemente hay jóvenes que tienen un problema puntual, pero hay otros que no, que lo tienen de manera continuada. Y naturalmente, vuelvo a repetir otra vez, con medios y recursos escasos lo que hay que procurar es los recursos, implementarlos en función de la gravedad de las situaciones. Estoy hablando también no de casos extremos, como puso el otro día el consejero, de alcoholismo, y tampoco estoy hablando de la generalidad. Estoy hablando precisamente que un sistema que afina detecta. El tercer punto tiene que ver con que, con indicadores también evaluables, transparencia en los datos, porque, ojo, las cosas que han salido aquí respecto a datos en la acción de las administraciones públicas respecto a sanciones a establecimientos son datos cuantitativos. No se ha hecho ningún análisis cualitativo. De hecho, el propio consejero reconoció que bien podía ser porque en hostelería se estaba haciendo mucho mejor o porque se denunciaba menos. Nosotros pensamos que eso no puede ser por parte de la Administración Pública. La Administración Pública tendrá que tener un informe evaluador en donde se analicen los datos y se dé una respuesta a la sociedad y, por cierto, ante un tema que genera bastante alarma social. Por tanto, aquí sí que no caben medias tintas. O sea, la Administración tiene que poner todos los recursos para que se cumpla la legislación vigente. No cabe excepcionalidad y cualquier incumplimiento hay que considerarlo un fracaso. Y no me estoy refiriendo precisamente al botellón, me estoy refiriendo a la venta de alcohol de menores en establecimientos hosteleros o, como se dice en el caso concreto, pues que puedan hacer de manera directa o indirecta a bebidas alcohólicas en espacios de ocio y entretenimiento, que todos sabemos la problemática que hay asociada respecto a algunas fiestas populares. Y, por último, la planificación con continuidad a medio y largo plazo. Y quiero destacar el tema de la continuidad a medio plazo. Los sistemas efectivos, cuando hay alumnados que están y a jóvenes que están en grupos de riesgo, no se va a solucionar con programas puntuales. En absoluto, porque significan, de alguna manera, el cambio de hábitos. Y el cambio de hábitos no se hace solo con información, se hace con programas de seguimiento. Y eso significa también que hay que incorporar nuevos perfiles en la acción directa con estos grupos de riesgo. Y destacamos dos cuestiones que a nuestro juicio son importantes. Una, el tema que dijimos el día pasado de la perspectiva de género. Esto exige una evaluación y exige medidas concretas, porque pensamos que aquí tenemos un problema. Y, en segundo lugar, el ocio alternativo. Hay que recordar que hemos dicho en muchas ocasiones que en los centros de secundaria asturianos, que, por cierto, en términos generales tienen un horario de mañana y hay un mal uso de las instalaciones públicas en el sentido de no amortización de los edificios notable, ocio alternativo
es escaso. Estoy hablando de grupos de teatro, estoy hablando de coros musicales, estoy hablando de orquestas. Por ejemplo, el tema de la música hay experiencias muy importantes de cómo han ayudado a colectivos de riesgo a abandonar prácticas peligrosas para su salud y, sobre todo, un ocio alternativo que implicaría el no estar básicamente en la calle. Quiero terminar diciendo que dos ideas muy importantes. Hay que personalizar y, en segundo lugar, Mahoma y la montaña. Hay colectivos en donde la Administración tiene que ser proactiva, porque si la Administración espera que la propia persona o su familia que tenga un problema concreto, en muchos casos habrá respuesta, pero en otros no, porque precisamente ahí está el meollo del problema. Y si tenemos políticas excesivamente generalistas, pues eso es como a veces cuando en esta Cámara se hacen recomendaciones generales. Y las recomendaciones generales valen para poco. Hay que decir a lo mejor fulanito, fulanito o fulanito cambie de comportamiento, fulanito, 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 tú necesitas ayuda, aquí estamos nosotros que te la vamos a intentar brindar. Y no digo nada ya en el caso, que es el caso que nos ocupa, de menores de edad.